le hizo lo que le hizo y ella se puso como se puso. Por lo cual ella tuvo que responder como respondió y todo acabó como acabó. Porque él no se podía quedar como se quedó, ni ella dejar de decir lo que dijo. Y por eso, cuando llegó la policía, pasó lo que pasó. Y los vecinos se escondieron como se escondieron, mientras ella gritaba como gritaba y los niños corrieron como corrieron y el gobierno se hizo como el que hacía, pero todos supieron que no pasaría nada y que de nuevo él haría lo que haría. Y ella iba a quedar como iba a quedar, porque siempre ha sido tan igual como ha sido siempre. Escuchábamos el minicuento Naderías de hoy, de la escritora cubana Laidy Fernández de Juan, merecedor del Gran Premio del Concurso Internacional de Minicuentos El Dinosaurio, impulsado por el Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso en su edición de 2015. Un relato donde la autora, como en otros momentos de su obra, cuestiona la violencia de género. Precisamente en esta edición de Alcemos la Voz abordamos cómo la literatura puede ser un espacio para visibilizar y denunciar estas violencias, un territorio simbólico donde la palabra se convierte en resistencia, donde las historias incomodan, nombran y rompen silencios, un territorio donde la ficción permite comprender lo real desde otras sensibilidades y mirar de frente aquello que como sociedad muchas veces preferimos no ver. Dialogaremos con algunas escritoras que así lo han hecho desde sus textos, incluida la propia Fernández de Juan, y leeremos fragmentos de cuentos de la antología Sombras Nada Más, 36 escritoras cubanas contra la violencia hacia la mujer, la primera de su tipo en el país. Yo soy Lisandra Fariñas y estos son unos minutos de audio donde cada día 25 alzamos la voz contra las violencias machistas. Y este 25 es especial. Estamos en noviembre y comienzan los 16 días de activismo contra la violencia hacia mujeres y niñas. Alcemos la Voz, un podcast de la corresponsalía en Cuba del Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe, SEMLA. Te proponemos encontrarnos el día 25 de cada mes para hablar sobre la violencia desde miradas diversas. Daremos voz a activistas y expertos, a personas con experiencia de vida y testimonios relevantes. Y claro, tus opiniones también serán importantes. La violencia patriarcal está presente desde los clásicos de la antigüedad. Basta mirar la mitología, raptos, asesinatos, violaciones. Podríamos hacer una lista larguísima, señala la ensayista y crítica literaria Zaida Capote en entrevista concedida a la periodista Lirian Gordillo Piña para CEMLAC. La escritora explica que en la literatura cubana hay muchas representaciones de esa violencia patriarcal y de la violencia machista. Entre las más recientes destaca la antología de Laidy Fernández de Juan, de la que ya comentábamos, Sombras Nada Más, un libro que reúne 36 cuentos de autoras cubanas contra la violencia, y del cual más adelante estaremos conversando. Pero Zaida Capote insiste en que esto no es nuevo. Durante la preparación de una antología de cuentistas cubanas del siglo XX recién publicada, encontró textos de denuncia muy tempranos. Menciona el artículo de Herminia Gómez, publicado en 1916 y titulado Los hombres que matan a las mujeres. Allí ya se reconoce el problema de la violencia machista extrema que conduce al asesinato. Capote también identifica otros relatos. La Bruta, de Ofelia Rodríguez Acosta, Corine, Muchacha Amable, de Mayra Montero, Julieta, de Rosalena Boudet, algunos cuentos incluidos en El abrevadero de los dinosaurios de Daina Chaviano y, entre otros, la serie de relatos de Caperucita de Josefina Toledo Benedit. Otra lectura interesante sobre este proceso la aporta la periodista Helen Hernández Hormilla. En su ensayo Narradoras cubanas contemporáneas, miradas femeninas a la nación, explica que desde los años 90 ocurre una verdadera eclosión de autoras de varias generaciones. Muchas conviven en el panorama editorial de la isla y cada vez reciben mayor reconocimiento en premios, publicaciones y estudios literarios. Para Hernández Hormilla, este es uno de los rasgos más relevantes de la literatura cubana contemporánea.
Con la mujer colocada como sujeto narrativo, comienzan a aparecer temas, personajes y conflictos que antes casi no se abordaban. Surgen desde la subjetividad de la experiencia femenina y permiten ver a Cuba con otros rostros. Según Hernández Hormilla, estas autoras construyen una feminidad compleja e incorporan tópicos considerados tabú. Desde ahí impulsan cambios en las representaciones de la otredad en la literatura cubana. Sus obras se distinguen por tratar temas poco frecuentes en las letras femeninas nacionales: sexualidad, erotismo, prostitución, pedofilia, drogadicción, homosexualidad femenina y masculina y, por supuesto, violencia de género. La infamia, de Marilyn Gómez. Iluminada Peña se acomodó las gafas de sol sobre la cruz de esparadrapo y gasa que le ocultaba la nariz y se dijo: esta vez el bebo no tiene la excusa de los tragos. La agresión había llegado inesperadamente, sin que mediara bebida alcohólica alguna, ni siquiera una tercera persona a la que hubiera concedido un baile o mirado con demasiada insistencia en los jardines de la Tropical. Cierto que ella lo había hecho esperar 15 minutos. La delegada de la Federación de Estudiantes la había convencido para que le ayudara a confeccionar una lista de los alumnos que tenían más de 3 ausencias mensuales. Encabezándolo se encontraba la propia Iluminada, cada día más remisa a asistir a una escuela en la que, desde su punto de vista, se perdía demasiado tiempo y se convocaban demasiados mítines y reuniones. Lo había encontrado en el parquecito hecho una furia. Primero fueron los reproches. Por ir a buscarla, gritaba el bebo, había dejado un negocio importante, algo que le proporcionaría muchos dólares. Y cuando la muchacha se atrevió a ripostarle, él le había soltado un jab directo a la nariz con el puño cerrado, así, sin más ni más, en medio de la calle. Un transeúnte quiso intervenir, pero Iluminada lo previno, advirtiéndole que se trataba de una disputa privada entre su marido y ella. Después, el bebo mismo la había acompañado al consultorio de la doctora Zunilda. La médico de la familia no hizo demasiadas preguntas. Lady Fernández de Juan es uno de los nombres que integran la lista de escritoras que desde la década de los 90 han ido ganando espacio en el panorama literario cubano. Su obra aborda numerosas problemáticas que atraviesan la vida de las mujeres, marcadas por los conflictos de vivir en una sociedad patriarcal que ejerce diversas formas de opresión. Fernández de Juan reconoce esas realidades y las denuncia sin rodeos, las nombra como lo que son: violencias machistas. Para ella, el arte, y la literatura en particular, contribuye de manera decisiva a visibilizar las múltiples formas de violencia que existen y que muchas veces permanecen ocultas, ya sea por desconocimiento o por intención de silenciarlas. En ese sentido, desde el punto de vista literario, dar a conocer, ya sea en forma testimonial o en forma ficcional, las diferentes formas de violencia, desde el silencio hasta la golpiza física, contribuye a través de la visibilización a la denuncia de este enorme flagelo que nos acosa a todas las mujeres por igual, sin distinción de nivel intelectual, de clase social, de ingreso económico, incluso de conocimiento sobre el tema. O sea, muchas mujeres que batallamos contra la violencia hemos o somos víctimas de esta misma violencia. Por tanto, ya sea a través de la música, de una obra teatral y en el caso específico mío de la literatura, dar a conocer estas obras es una manera de, a través de la visibilización, insisto, contribuir a la denuncia, porque realmente ese es nuestro objetivo. Es como un libro de Adelaida de Juan que se llama Del silencio al grito. Sabemos que tenemos derechos iguales a nuestra pareja. Los reclamamos y muchas veces eso nos hace pagar el alto precio de la soledad. Pero si seguimos acompañadas, en infinitas ocasiones por tradición, somos las que llegamos primero a la casa, mientras el hombre, también por tradición, llega a la hora que le parece y su explicación, aunque cierta, es una ofensa porque unos amigos me invitaron a un trago, vieja, ¿y tú sabes cómo es eso? Esos que se tomaron una docena de tragos, piropearon a cuanta mujer de su agrado la pasó por al lado
y al regreso encuentran todo en el orden establecido. Nosotras, de nobles, hasta sentimos alivio porque no le sucedió nada malo, pero que una de nosotros se demora un poquito. Si hay un teléfono cerca de la parada, ahí se quedan todos los medios en llamadas. Y cuando ella llega, es un oso quien la recibe con un «Chica, ¿qué es lo que tú te has creído?». No da tiempo a decir lo que es común y evidente, que el transporte está como las interprovinciales, 1 o 2 veces al día. Y eso es mejor que lo otro, que te apures en llegar y cuando lo logras y abres la puerta en vez del violento reproche, te encuentras con esa bofetada virtual que es el silencio y la soledad. Escuchábamos un fragmento del cuento El cotorreo de Georgina Herrera y que habla justamente de esa violencia que las mujeres viven puertas adentro del hogar, en ese espacio donde bajo la etiqueta de privado se han silenciado las violencias machistas. Justamente con un objetivo preciso, pasar del silencio al grito, nació la antología Sombras Nada Más, 36 escritoras cubanas contra la violencia hacia la mujer. La obra surge de una idea original de la escritora y poeta Marilyn Boves y fue seleccionada y compilada por la narradora Laidy Fernández de Juan. Publicada en 2017, reúne autoras de diversas generaciones y estilos que aportan un verdadero mosaico de temas y miradas sobre la violencia patriarcal en Cuba. En el prólogo, Zaida Capote resume el propósito de la antología. Dice que este libro pretende dar cuenta de la multiplicidad de la violencia contra la mujer, tal como la han percibido varias narradoras cubanas. Señala que se trata de una antología amplia e inclusiva que busca llamar la atención sobre un tema de imprescindible actualidad en nuestras vidas. Capote subraya también el trabajo de Fernández de Juan para reunir esta diversidad de voces y experiencias, y afirma que más allá de su valor como denuncia, el libro pone en diálogo a narradoras de poéticas y generaciones distintas unidas por un mismo eje, la violencia contra la mujer. Cada texto justifica su presencia desde la denuncia con enfoques y lenguajes diversos y abre la posibilidad de reconocernos, pensar y transformar la realidad para no convivir con el dolor cotidiano. La nota de contracubierta, escrita por la periodista Helen Hernández Hormilla, destaca otra perspectiva. Quien lea estas historias no encontrará un manifiesto ni un estudio psicológico, pero sí una obra que tributa con fuerza a estos fines, desde la potencia simbólica de la literatura. Entre las autoras incluidas en la antología se encuentran nombres como el de Aida Bar, Marilyn Boves, Clara Maylin Castillo, María Liliana Celorrio, Maribel Feliu, Diana Fernández, Lourdes González Herrero, Georgina Herrera, Marilu Macías, Rebeca Murga, Dasra Novak, Ana Lucía Portela y la propia Laidy Fernández de Juan, entre muchas otras. La antología Sombras Nada Más que hicimos fue en el año 2013, ese era el objetivo. Precisamente logramos reunir 36 narraciones. Nosotros pusimos como condición una única condición, que fueran mujeres y que fueran mujeres narradoras. No nos interesaba en lo absoluto ni la orientación sexual, ni el color de la piel, ni la provincia de procedencia, ni el sitio donde vivieran, sino que fueran relatos que abordaran de forma testimonial o de forma ficcional este asunto. Yo creo que estos temas hay que hablarlos, hay que discutirlos, hay que analizarlos, hay que convocar a toda la sociedad, porque no basta con que, por supuesto, que nos reunamos nada más que mujeres. Yo tuve muchas experiencias realmente en los varios lanzamientos de la antología Sombras Nada Más. Había mucho público masculino, cosa que me satisfizo, y además tuvimos, Zaida Capote y yo sobre todo, la terrible experiencia de hombres que se paraban y decían, mira, voy a comprar el libro porque yo he sido un maltratador de mujeres y no era consciente de eso. Hubo otro hombre, por ejemplo, que nos dijo, voy a comprar este libro para regalárselo a mis hijas, para que aprendan todas las formas de violencia que existen, para que no se dejen subyugar. O sea, yo pienso que fue una antología importante en su momento, creo incluso que debería hacerse una reedición cuando sea posible, que nunca se sabe cuándo es, porque, repito, es un grito, es un paso del silencio al grito. Me sobresalto al encontrarme con su pene que se asoma por la rotura del pantalón. El primer impulso es levantarme, salir a prisa. Veo que sonríe con malicia, que la insistencia en mostrarme su botín era precisamente para que mirara su entrepierna.
Me incomoda este tipo, que no solo viene a interrumpir mi pensamiento, sino además a mostrarme una picha que yo no le he pedido ver. Un tropel de improperios suben a la garganta, pero los detengo, porque yo soy una mujer sentada en un banco pensando. Comenzó el juego. Me quedo tranquila. Ahora habla con una ansiedad en la voz que da risa. Insiste en señalarme toda esa mercadería que tiene delante de su pene escabullido. Lo miro fijamente a los ojos mientras conversa. Vuelve a sugerirme que mire y fijo la vista en sus espejuelos que devuelven una mirada confusa. Pienso, yo llegué primero. Tengo todo el derecho de continuar sentada sin que nadie me moleste. No voy a salir corriendo porque me haya mostrado su pinga. El fragmento anterior pertenece al cuento de Lourdes de Armas, Mujer sentada en el parque, y que pone al descubierto un tipo de violencia que prácticamente todas las mujeres experimentan en algún momento de su vida, el acoso sexual. Son diversas las formas en que las autoras se acercan al tema de la violencia de género, explica la ensayista y crítica literaria Zaida Capote en la entrevista concedida a la periodista Lirian Gordillo para Semlac. Subraya que en muchos casos prima la claridad discursiva, un relato casi testimonial que se limita a narrar hechos, como tomando distancia de la escena. Pero también ocurre, con la misma frecuencia, que la narración se sitúa en la perspectiva de la mujer, o de su agresor, o de un testigo. Desde esa subjetividad se cuentan hechos que, aun siendo cotidianos, se viven como una tragedia. Capote aclara que no existe una fórmula decisiva. Hay cuentos excelentes en cada enfoque y muchos modos de narrar estas historias con eficiencia estilística y potencia política. Con la escritora Lourdes de Armas, una de las autoras presentes en la antología Sombras Nada Más, conversamos sobre cómo ha abordado la violencia patriarcal y de género en su obra y sobre el proceso creativo detrás de este tipo de historias. En cuanto a la manera de abordar los personajes femeninos, este enfoque de la identidad femenina al principio no fue de manera consciente. Cuando escribía brotaban historias sobre la vida cotidiana de la mujer cubana, sus conflictos en la sociedad, y dentro de estos conflictos aparecen de manera natural la violencia de género de formas diferentes. Algunos me catalogaron de feminista a ultranza de forma peyorativa por reflejar personajes de mujeres que asumen la sexualidad con naturalidad y denunciar su inexistencia al ser contemplada como un ser de placer. Esto fue el libro de relatos Sin Pudor. Pero esta crítica, aunque fue malintencionada, me gustó por la motivación a la rebelión, que es uno de mis motores literarios. Puede decirse que es mi mayor desafío y ha sido una valiosa oportunidad para darle un enfoque más provocativo a mis textos. Y sin duda, a partir de este momento tomé conciencia de que mi obra está atravesada por la intención de cuestionar normas, estereotipos. Por ejemplo, mi primera novela, Mar y mis maridos, narra la historia de una mujer cubana y sus diversas experiencias matrimoniales. La protagonista era marxista y creía en el matrimonio constituido, según las leyes, sobre la base de la igualdad de derechos y deberes de ambos cónyuges. Y a lo largo de la historia se decepciona al tomar conciencia de que continúa viviendo en una sociedad patriarcal donde el modelo machista le impone la carga familiar, asumir determinadas posturas que se esperan de la mujer y negarse le acarrean conflictos de género. Otros relatos del libro de cuentos Sin Pudor es Mujer sentada en el parque, por ejemplo, que aborda el acoso sexual, al igual que El abogado, que también es del libro de cuentos Consecuencia, que también aborda el tema del acoso sexual. Esta manera de narrar involucra las emociones. Algunas recrean mis propias experiencias y también las de otras mujeres, amigas por lo general, que me cuentan las suyas, me cuentan sus historias, pero contar sobre la crueldad, la violencia, duele de cualquier manera.
Meterse en la piel del protagonista es revivir un momento doloroso, injusto, pero a la vez sirve para reivindicarme y reivindicar a la mujer mediante el arte de narrar, ya que todas las mujeres de mis historias son heroínas que no se dejan avasallar. Propuestas a voz. Hoy te traemos como sugerencia de lectura los 3 volúmenes de Cubanas a capítulo, de la narradora, poetisa y ensayista Mirta Yáñez, Premio Nacional de Literatura 2019. Se trata de una compilación de ensayos y artículos de la autora que analizan la literatura de las cubanas sin perder de vista la desigualdad social, cultural e histórica que supone vivir y escribir como mujer. Además, aparecen fragmentos de entrevistas concedidas por Yáñez durante varios años, en las cuales expone su posicionamiento activo como feminista y sus consideraciones sobre las implicaciones de la teoría de género en la literatura. Cada uno de estos libros destaca cuestiones capitales para comprender las dinámicas de la literatura femenina cubana: la identidad como elemento unificador, la negación del feminismo, el miedo al gueto, la incultura y el facilismo de cierta zona de esta producción. Asimismo, debate sobre la construcción de un canon literario nacional androcéntrico, la necesidad de comprender el género como eje de análisis de la crítica literaria y la urgencia de recuperar la tradición feminista cubana. La periodista Helen Hernández Hormilla, autora del prólogo al volumen Cubanas a capítulo, segunda temporada, afirmó durante su presentación que Mirta Yáñez constituye una referencia decisiva para los estudios de género en Cuba, no solo por su obra ensayística, sino por la voluntad incansable de salirle al frente a cualquier indicio de exclusión machista. El primer y tercer volumen fueron publicados por la editorial Oriente de Santiago de Cuba en los años 2000 y 2019 respectivamente, mientras la editorial Letras Cubanas publicó el segundo en el año 2012. Y esto es todo por hoy. Pronto volveremos con propuestas a voz. Estás en Alcemos la Voz, el podcast de CENLAC Cuba, donde cada día 25 denunciamos las violencias machistas. En esta edición nos acercamos a la literatura cubana y a cómo la violencia patriarcal y de género ha sido abordada por diversas autoras en sus obras. Para muchas de estas escritoras, romper estereotipos, visibilizar desigualdades y brechas de género y denunciar las violencias machistas va más allá del ejercicio individual de la escritura. Es también una apuesta colectiva y política por la transformación social. Ese es el caso de 3 de las mujeres cuyas opiniones escuchamos en la primera parte de este podcast: Lourdes de Armas, Zaida Capote y Laidy Fernández de Juan. Las 3 son fundadoras y coordinadoras del espacio de reflexión y diálogo Mirada de Mujer, desde donde promueven la equidad de género y la prevención de la violencia. Para Laidy Fernández de Juan, uno de los objetivos principales de este proyecto es dar visibilidad a las mujeres y conocer de primera mano los desafíos que enfrentan por el hecho de ser, justamente, mujeres. La ensayista Zaida Capote, la teóloga y narradora Lourdes de Armas y yo coordinamos un espacio que se llama Miradas de Mujer, que hacemos más o menos con una frecuencia mensual en la UNIAC, porque nos dimos cuenta que no bastaba con la antología, no bastaba con este tipo de narrativa que nosotros estábamos impulsando, sino que hacía falta algo más. Entonces, el espacio, repito, el espacio Miradas de Mujer se ocupa de la visibilización no solamente de la violencia, sino de aquellas actividades que muchas mujeres realizamos y que quedan solapadas en la sociedad. Me refiero, por ejemplo, por poner ejemplo, a mujeres catadoras de ron, a mujeres torcedoras de tabaco, a la mujer científica, la mujer dirigente, la mujer secretaria, la mujer actriz. O sea, todas esas actividades para la sociedad que realizan las mujeres y que muchas veces pues quedan como en un limbo, y uno cabría preguntarse, ¿verdad?, ¿qué relación puede existir entre la visibilización de un trabajo y la lucha contra la violencia? Bueno, están muy imbricadas, porque en la misma medida en que esas mujeres realizan tareas tradicionalmente masculinas, se están rebelando contra un sistema patriarcal que las oprime
y que tiene la tendencia de maltratarlas, ya sea física o psicológicamente. Nada peor que un yuma pegajoso, me digo. Aunque yo no sea del cerro, del reparto eléctrico, del Luyanó, sino de un barrio olvidado del que tal vez no quisieras escuchar. Nada peor que esta fiesta aburrida, me digo, mientras el yuma pegajoso me invita a bailar una y otra vez. Seguro ya planea la eyaculación precoz que me impondrá durante el inicio de la madrugada, porque esa parece ser la especialidad de un yuma adicto a los barrios oscuros, a las chicas que asisten como moscas podridas a esta fiesta mugrosa de sábado sin alternativas. Lo esquivo, pues ya sé que no busca comprarme un BMW por el día de mi cumpleaños, sino meterme en cualquier tugurio alquilado para venirse demasiado rápido y pasar a otra cosa mariposa, como ha hecho con la mayoría de las chicas medio viscas que están en la fiesta y que esperan, no sé si masoquistamente, un improbable segundo viaje al tugurio y un todavía más improbable viaje a España. Mongas han deambulado mucho tiempo por las calles del Vedado y ya no saben diferenciar al yuma que compra casas del que solo regala dulces. Un yuma es un yuma y nosotras lo sabemos. Pero si no representa la futura salida de este barrio con escamas, charcos, baches, filtraciones, entonces un yuma es otra cosa hasta que se demuestre lo contrario. Bailando en la claridad, Zulema de la Rúa. En entrevista concedida a Sembla Cuba, Zaida Capote reflexiona sobre una pregunta clave. ¿Cómo se puede contribuir desde la literatura y desde la crítica literaria feminista a la lucha contra las violencias machistas? Capote explica que la crítica feminista colocó sobre la mesa temas de discusión que iban desde el cuestionamiento del canon hasta la denuncia de los modos burdos con que se representa a las mujeres en algunas obras literarias. Esas discusiones, dice, nos hicieron más conscientes, a mujeres y a hombres, de las decisiones que tomamos cuando escribimos, y eso es positivo. Añade que la crítica feminista también educó al público lector. Hoy cada quien puede formarse su propia opinión y evaluar una obra por sí mismo, pero ya no puede alegar ignorancia ni dejarse deslumbrar únicamente por la forma. Todo cuenta, afirma esta autora, para quien es necesario permanecer alertas cuando leemos, para disfrutar, rechazar o elogiar una obra con criterio. Otro modo de contribuir, señala Capote, es intervenir en el ámbito escolar en la enseñanza de la lengua y la literatura. Allí se pueden identificar modos discriminatorios y representaciones de la violencia, y desde ese análisis educar al estudiantado, mostrando cómo la violencia contra las mujeres está arraigada en nuestra cultura y cómo podemos combatirla aprendiendo a convivir de manera respetuosa y justa. Finalmente, añade que otra forma de aportar es divulgar la obra de las escritoras, difundirla para que nadie vuelva a decir que no existimos o que no hay suficiente talento entre nosotras. Promover las obras que enfrentan la violencia patriarcal de mil maneras, leerlas, debatirlas, recomendarlas. En ese sentido, apunta Capote, las antologías de autoras son una vía muy efectiva. Yo la puse en la cama, allí en la esquinita. Fue solo un momentico, lo juro. No tengo culpa. Yo la tuve aquí adentro. ¿Cómo voy a tener culpa? Ese día en que él me pegó, yo me agarré la barriga. Nunca supe por qué me pegó con los puños, pero me tiró al piso. Me gritó cosas hasta que ya no lo oí más. Cuando me desperté, me dolían los brazos, la cara, las piernas, pero la barriga no. Yo no lo hice. Ella lloró por la noche. Yo la cargué y le puse la mano en la boca para que él no se despertara y me fuera a pegar. La metí en el sillón, no le canté para no hacer ruido, pero le besé la cabecita, le hablé y no entendía razones, no entendía. Le quité la ropa y la revisé, no había nada, lo juro. Ella movía los piecitos así y lloraba sin parar. La carita le quería reventar de cómo estaba.
él se despertó. Y yo con ese miedo pensé que nos iba a pegar. Pero no. Cuando sentí la puerta, supe que se había ido. Busqué entonces la oración que me dejó mi mamá y le recé al espíritu de la abuela por si acaso era más de ojo. Le pasé las vacas por todo el cuerpo, pero ella siguió llorando. Y lloró y lloró. Pasaron horas en que yo no dormí. Vigilé la puerta por si él entraba, pero no hubo ruido, solo la chiquita que lloraba. Ahora estoy aquí, no sé por qué. Yo no tengo culpa, lo juro. Si me duele el oído es porque él me pegó. Yo estaba en el piso con ella. Me agaché para oír el corazón. La toqué. Ya no movía las piernitas. Él llegó sin que me diera cuenta. Me miró. Después cerré los ojos y apreté los dientes. Y la bota vino y el dolor me tumbó. Me gritó que yo no servía, que se alegraba de que me llevaran. Yo tenía que haberme muerto, si total. ¿Para qué vivir ya? Yo fui a cambiarle el pañal y la puse en la cama, allí en la esquinita. Me miré solo un momentico, lo juro. Entonces, la niña se cayó. Escuchábamos un fragmento del cuento de Dasra Novak que bajo el título de Lo juro nos hace sentir prácticamente en carne propia la angustia, desesperación, las culpas e impotencia que marcan una historia de violencia, mucho más si se trata de una que involucra el daño a nuestros hijos. Justamente Zaida Capote sostiene que una literatura de denuncia debe tener fuerza estilística y emocional suficiente para conmover a su audiencia. Explica que existen muchos modos de abordar la violencia, pero considera que uno de los mayores desafíos es escribir con inteligencia y sutileza, usando un lenguaje eficiente y a la vez efectivo. Y aclara que esto aplica tanto a la ficción como a la crítica. La elección del modo en que se cuenta una historia de ficción o del modo en que nos acercamos desde la crítica y la investigación a esas ficciones es fundamental. Mientras mejor se elija el lenguaje, la perspectiva y la estructura del cuento, si nos ceñimos a ese género, más precisa y eficaz será la denuncia. En opinión de la escritora Lourdes de Arma, siguen existiendo muchas deudas en cuanto al abordaje y la visibilización de la violencia de género desde la literatura en Cuba. Sin duda persisten muchas deudas en cuanto al abordaje y la visibilización de la violencia de género desde la literatura en Cuba. Y por ejemplo, a menudo las escritoras debemos luchar contra los estereotipos de género arraigados que limitan esta libertad creativa y las relegan a temas considerados femeninos o menores dentro de lo que es el ambiente cultural en general y como son los espacios para visibilizar a la mujer y su obra. Hay que continuar escribiendo y sobre todo publicando sobre el tema, pero no es suficiente. Hay que hacer un llamado para concientizar y educar a la sociedad y por esto es necesario el activismo, crear espacios de reflexión y diálogo y contar con el apoyo, en mayor medida, de las instituciones, tanto culturales como de todas las que se quieran involucrar. La literatura tiene un poder único. Puede visibilizar lo invisible, poner palabras a lo que muchas veces se calla y transformar la mirada de quienes leen o escuchan. Contar la violencia de género no es solo narrar hechos, es generar conciencia, invitar a la reflexión y crear un espacio donde la sociedad pueda reconocerse en sus problemas y buscar soluciones colectivas. Las escritoras que escuchamos en este episodio muestran cómo la ficción y el ensayo pueden convertirse en actos de denuncia, en llamados a cuestionar estructuras, a empatizar con las experiencias de otras y a comprender que la violencia contra las mujeres no es un asunto privado, sino una responsabilidad compartida. La literatura, cuando denuncia, educa, incomoda y moviliza, y por eso sigue siendo un instrumento indispensable para transformar la realidad. Este es también un momento para invitar a nuestros oyentes a leer a estas autoras, a conocer sus voces y acercarse a sus historias. Agradecemos especialmente a la periodista y locutora Ana María Domínguez,
y a las estudiantes de locución Lupe Torres, Rachel González, Suani Leiva y María de Lourdes Plasencia, quienes pusieron voz a los fragmentos de las historias utilizados en este podcast. Ojalá que cada vez más autoras se animen a escribir sobre estos temas y que más personas se acerquen a leerlas, para que sus historias sigan emplazando a la violencia machista que todavía amenaza, lacera y cercena la vida de las mujeres cada día. Y ya bajamos decibeles. Hasta otro encuentro en que alcemos la voz.